¿Saben ustedes cuál es el equipo más ganador de Colombia según el año de los mundiales? Quédense hasta el final para que lo descubramos y recordemos juntos. Debemos tener en cuenta entonces este ranking desde el Mundial de 1950, pues la Liga Colombiana comenzó en 1948. En ese año en el que se dio el maracanazo y Uruguay se quedó con el título en Brasil, el campeón fue Once Caldas, con el nombre de Deportes Caldas, su primer título en la historia. Caldas se impuso sobre Millonarios en un largo torneo de 30 fechas. En el Mundial de 1954 en Suiza, Alemania daba la gran sorpresa ganándole a la potente Hungría de Puskás. Ese año también Atlético Nacional comenzaba a escribir su historia en la Liga Colombiana con su primer título logrado en un torneo en el que solo perdió un partido. La época gloriosa de Santa Fe tuvo una página muy importante el año en el que debutó Pelé en los mundiales. En Suecia 1958, el Cardenal fue el campeón de la Liga Colombiana, dejando atrás a Millonarios solo por un punto. Ese año, en el debut de Pelé, también Brasil salió campeón. El Ballet Azul Millonarios, reconocido por ser el gran equipo de la época del naciente fútbol colombiano desde 1948, solo pudo coincidir en títulos hasta 1962. Curiosamente, el primer año en que Colombia participaba en una cita mundialista. En ese año también se dio un hito para los mundiales. El único gol olímpico de todas las citas mundialistas lo marcó el colombiano Marcos Coll. En 1966, el único mundial en la cuna del fútbol del planeta, el local, Inglaterra, se quedó con el título. Ese año Santa Fe volvió a rugir con dos goleadores tremendos, Alfonso Cañón y el argentino Omar Devani. En el Mundial del 70, reconocido por el juego bonito de Brasil que a la postre le dio su tercera Copa Mundial, también apareció Deportivo Cali. Se ganó su cuarta estrella en la Liga Colombiana, disputando un apretado cuadrangular con Junior Santa Fe y Millonarios. Y Cali ratificaría que era el mejor equipo de la década de los 70, quedándose con el Mundial de Alemania 74, con un monumental Jairo Arboleda. Ese Mundial lo ganaron los locales, a pesar de que el equipo sensación era la Naranja Mecánica, el Holanda de Johan Cruyff. En 1978 Millonarios volvió a brillar, con protagonismo y último título para Jaime Morón. Fue la estrella número 11 para el Ballet Azul, que derrotó en la final a Deportivo Cali. Y si de celeste se trata, coincidió con el primer título de Argentina, que también lo logró en su casa en ese año, el Mundial de 1978. La década de los 80, como todos sabemos, fue para el América de Cali. En 1982, cuando el Mundial se realizó en España, la Mechita conseguía su segundo título. En ese Mundial, cuyo favorito era el Brasil de Zico, la estrella fue para la Italia de Paolo Rossi. En 1986, América selló un hito para nuestro país, consiguiendo por primera vez un pentacampeonato. Y a la vez, Diego Armando Maradona ganaría el segundo título para Argentina y el primero y único para su carrera. En el 90, Colombia vuelve a los mundiales con el equipo que orientaba a Pacho Maturana desde el banco y el pibe Valderrama desde la cancha. Conseguirían un histórico 1-1 frente a Alemania en la fase de grupos. Y allí, América volvía a quedar campeón en la Liga Colombiana. Pasaron 40 años para que Atlético Nacional volviera a coincidir con un título el año del mundial. Fue en 1994. Y que fue muy triste por todo lo que tuvo alrededor, la muerte de Andrés Escobar, justo en la temporada del Mundial. Ese Mundial que volvió a ganar Brasil. Y en 1998, en Francia, cuando el campeón fue el local, también se dio el último Mundial del pibe Valderrama, un referente del Deportivo Cali, que ese año quedaba campeón en Colombia. En 2002 comienza la historia de los torneos cortos en Colombia, es decir, que cada mundial vamos a tener a dos campeones. Ese año el primero de ellos fue América de Cali y también se dio otro hito en la historia del fútbol colombiano. Deportivo Independiente Medellín quedó campeón después de 45 años, venciendo en la final, en el torneo finalización, al Deportivo Pasto. En el 2006 fue un año de sorpresas. Ese mundial se disputó en Alemania, con la recordada final entre Francia e Italia. Los italianos conseguían el tetracampeonato y las sorpresas en el fútbol colombiano fueron que en el torneo de apertura el campeón fue Pasto y en el finalización Cúcuta Deportivo. 2010, dos hechos históricos. Primer mundial en tierras africanas, en Sudáfrica, y además el campeón fue España. Y en Colombia los campeones fueron Junior en el apertura y Once Caldas en el finalización. Y ojo caballeros, en el 2014, el que fue considerado el mejor año de Colombia en los mundiales, con una magnífica participación de James Rodríguez, siendo el goleador, además anotando un gol categoría Puskás, Atlético Nacional disputó la final de la apertura contra Junior de Barranquilla. Y adivinen qué, sí, fue campeón. En el finalización, el campeón fue Santa Fe, venciendo en la final a Independiente Medellín. El campeón del Mundial fue Alemania. Para el 2018, el Mundial se disputó en Rusia.
En el torneo Apertura, Atlético Nacional perdió la final contra Deportes Tolima. Y para la finalización, también el Junior de Barranquilla derrotó a un antioqueño, esta vez a Independiente Medellín. El campeón mundial fue la Francia de Mbappé. El 2022 fue un mundial muy particular. Veníamos de la pandemia, el mundial se realizó en territorio árabe, en Qatar, y por primera vez se hacía en una fecha poco particular, entre noviembre y diciembre. Ese año, Nacional consiguió su estrella número 17, derrotando en la final del torneo de Apertura a Deportes Tolima. Y se dio la hazaña del siglo para el equipo matecaña. Deportivo Pereira derrotó en la final por penales a Independiente Medellín. También fue el año de la consagración de Lionel Messi como campeón del mundo con la albiceleste. Bueno, hicieron la cuenta. ¿Quién fue el equipo más ganador? Pues sí, América de Cali lo hizo en el 82, en el 86, en el 90 y en el 2002. Atlético Nacional ganó en 1954, en 1994, en el 2014 y en el 2002. Deportivo Cali coincidió ganando títulos en años mundialistas en el 70, el 74 y 1998. Independiente Santa Fe lo hizo en 1958, 1966 y en el 2014. Millonarios lo hizo en 1962 y 1978. Junior de Barranquilla en el 2010 y 2018. Once Caldas lo hizo en 1950 e Independiente Medellín en el 2002. Esos son los equipos que han logrado títulos los años mundialistas.